Entonces, recapitulando sobre la decisión de 1993, The decision was 7-2 la for decisión Roe, era 7-2 a favor de Roe and it was an all-male Supreme Court. y era una Corte Suprema de puro hombres. And they decided that the 14th Amendment gave women the right to an abortion. Decidieron que la 14ª enmienda dio el derecho a las mujeres de votar. The court also claimed it was a fundamental right for women. También decidieron que hay un derecho fundamental para las mujeres. Shortly after the victory of abortion rights, Poco después de la victoria de los derechos de aborto, there were celebrations and happiness that the fight was won. mm, no entendí muy bien. They had a false sense of security. Tenía una idea errada de seguridad a través o por esa victoria. They couldn't imagine that the Roe decision would be chipped away. No podía imaginarse que esa decisión Roe podía ser tumbada. The Democrats were confident that the Republicans would never attack Roe. Los demócratas estaban convencidos que Roe nunca sería atacado Because they felt the backlash would be too much for the Republicans to take that step. porque pensaban que And as we look through history, we'll see that they were incorrect. vimos que la historia nos cuenta que no estaban correctos en lo que ellos pensaban, los So demócratas. first, let's actually look at the decision made by the justices. Pensaban que las Legal scholars and political scientists políticos, no, escolar o académicos de la ley y científicos de política have written that that decision was very vulnerable. dijeron o argumentaron que esa decisión fue muy vulnerable. That decision announced a broad new constitutional right to abortion. Esa decisión proveyó una decisión amplia, constitucional, And no such words or the history of the Constitution showed any such right. se corta un poco el audio. The justice who authored the opinion, El juez que he explicó la included opinión the medical o history of expresó, abortion, incluyó la historia médica del aborto. he cited the views of the Persians, the Greeks, the Romans. Mm, él habló de las perspectivas de los romanos, de los griegos, de los persas. He even quoted two versions of the Hippocratic Oath. También habló And he even quoted English juramento authors dating back to the 1200s. hipocrático y también autores de los años 1200. The critical thing he did not include Se corta un poco el audio, pero creo que dijo esa revisión crítica no he didn't incluía quote a provision in the Constitution that protected abortion rights. ninguna provisión en la Constitución que protegía derechos de aborto. That was a critical flaw. Eso fue una falla de la crítica o By crítica. leaving that out of their opinion,
Dejar este aspecto fuera de su opinión, conservative justices had an opening in which to overturn Roe. jueces demócratas o conservadores más bien tenían una puerta abierta para Justice Samuel atacar Alito wrote in a draft, Roe versus Wade y se escribió, faltó aquí el nombre, se corta el audio. quote, "The Constitution makes no reference to abortion." La Constitución no incluye referencia acerca del tema del And no aborto such right is implicitly protected by any constitutional provision. y ninguna provisión constitucional habla de algún derecho And he acerca del added that tema. Roe's reasoning was exceptionally weak. Y dice que el raciocinio de esa defensa de Roe era débil. So in 1973, the ruling was based on the idea 1963, el movimiento se basaba en la idea that the 14th Amendment implied the right to privacy. que la 14ª enmienda incluía el The derecho a la amendment privacidad. says, "No state shall deprive any person of life, Ningún estado debería, dice, em, el derecho, excluir el derecho a liberty, la or property vida, without due process of law." libertad o propiedad sin un proceso correcto, legal. This isn't the first time the Supreme Court used the privacy right. No la primera vez que la Corte Suprema usó el derecho de la privacidad. They used it in 1965 Usaron en 1965 to overturn a law in Connecticut that prevented married couples from using contraceptives. lo usaron en un caso en Connecticut para anular una ley donde una pareja estaba usando So material this anticonceptivo. justice in 1973 says the Constitution doesn't really mention any right of privacy. Dijo un juez o una jueza que la Constitución, en 73, que la Constitución de hecho no incluye un derecho a But privacidad. since it protects personal liberty and privacy is broad enough to encompass abortion, Pero ya que incluye libertad personal, el tema de la privacidad es suficientemente amplio para incluir el aborto. so the conservatives accuse the liberals of judicial activism. Se me corta mucho el audio. Entonces, That they're finding new constitutional rights encuentran nuevos derechos constitucionales that los were never demócratas, los intended for such republicanos, purposes. When the 14th Amendment was adopted in 1868, cuando en 1868 fue incluida la 14ª enmienda. abortion abortion was illegal in 3/4 of the states. En 3/4 de los estados, el aborto no era legal. In 1973, when the court decided abortion was a fundamental personal right, Cuando se había encontrado, decidido que el aborto era un derecho fundamental privado, 46 states prohibited most or all abortions. cuando se decidió eso, en ese momento 46 estados estaban prohibiendo el aborto, parcialmente o total.
The translators? I'm sorry. One moment. Ah, Victor, do I need new batteries? No. No? Okay. Okay, we'll go ahead. Sorry, everyone. Many prominent scholars derided the court's opinion. Muchos académicos prominentes no estaban de acuerdo con la opinión de la Corte. And there were law professors that said it was not constitutional law. Profesores de ley dijeron que no era una ley constitucional. One of those critics was Ruth Bader Ginsburg. Uno de los críticos era Ruth Bader Ginsburg. Years before she became a justice, she said the court made a mistake. Antes que ella se convirtió en jueza, dijo que la Corte cometió un error. They went too far and too fast on their first ruling. Que estaban demasiado avanzados en su primera In the decisión. 1980s, she gave several speeches criticizing the court's handling. En los 1980, ella criticó el manejo del asunto de parte de la Corte. Demasiado rápido y demasiado avanzado. She said Roe v. Wade became and remains a storm center. Dijo que Roe v. Wade era y permanecía el centro de una tormenta. So rather than resolving the abortion issue, Y en vez de resolver el asunto del aborto, the court's broad ruling la decisión amplia de la Corte halted a political process that was moving to actually liberalize abortion. Frenó un movimiento que iba a legalizar el aborto. She said, instead, this decision Ella dijo que en vez de ello, esa decisión launched the mobilization of the Right to Life movement. movilizó, levantó el movimiento del derecho a la vida. That changed American politics. Y esto cambió la política americana. I don't know where it goes. Okay. All right. Okay, so Ruth Bader Ginsburg was criticizing the court's decision. RBG estaba criticando a la decisión de la Corte. She said it would have been wiser for them to write a brief that would strike down the extreme law. No entendí todo. No sé si ella quería escribir o sugirió escribir. And the law she was referring to was from 1854 in the state of Texas. Él se refería a una ley de 1854 en Texas, si entendí bien. And that law only had an exception for saving the life of the mother. Y esa ley solamente tenía una excepción autorizando el aborto para salvar la vida de la madre. Ginsburg suggested that if the state was given a hard nudge by the court, Ginsburg dijo que si el Estado recibiera un juez duro de parte de la Corte, no sé si entendí correctamente, not only Texas, but other states would have revised and liberalized their abortion laws. no solamente Texas, sino otros estados también hubieran revisado y liberalizado sus leyes de aborto.
And she was very critical that the justices based their decision on privacy rather than on equal rights for women. Parece que dijo que los estados eligieron de basar sus leyes más en el tema de la privacidad y no tanto en la libertad de las mujeres. And she pointed out that laws on abortion were written by men and enforced by men. Ella destacó que las leyes antiaborto fueron escritos por hombres y defendidos por hombres. The burden fell entirely upon women. Another issue of the law was the viability of the fetus. Otro aspecto era la viabilidad del feto. The first trimester, second trimester El primer y segundo trimestre was a dividing line that became a big deal. And it was one that the Republicans went for. se corta parte de lo que dice. As they began to oppose that decision. Se estaban oponiendo a esa decisión, pero no entendí quién y contra qué exactamente. So the Dobbs case in 2022 Entonces, el caso de Dobbs de 2022 was about the Mississippi 15-week limit on abortion. era acerca de ese límite de 15 semanas de Mississippi. So the way the 1973 justices made their decision Entonces, la manera de cómo los jueces de 1993 tomaron su decisión helped to launch a new judicial philosophy on the right wing. ayudó al levantamiento de una nueva filosofía judicial en el ala derecha. The justices began to echo the words of Anton Scalia. Los jueces empezaron a hacer eco a las palabras del juez That the Scalia. court should interpret the Constitution based on the words and the original meaning. Creo que dijo, la idea era basarse en el significado original y las palabras específicas. So the political battle over abortion Entonces, la batalla política sobre el tema del aborto became an issue beginning in the 1980s se convirtió en un problema en los 1980 and was unavoidable based on the decision the justices made. y basado en la decisión de los jueces. Mary Ziegler, a professor of state law, Mary Ziegler, una académica sobre ley estatal, said there's a fight over two fundamental human rights: dijo que había una pelea, una lucha sobre dos derechos humanos fundamentales. and for many, there can be no compromise. Y para muchos no puede haber un compromiso. They want the court to recognize a right to life for the unborn child. Muchos creo que dijo que quieren que la corte asegure un derecho a la vida para el In the feto 1970s, the Republicans and no the nacido. Democrats were not divided on abortion. En los 1970, los demócratas y republicanos no estaban divididos en ese tema. But since Roe v. Wade, Pero desde Roe v. Wade,
It was the catalyst for the Christian right to get engaged in politics. And abortion became a very divided issue. Y el tema más tarde se convirtió en un asunto que se So debatía o que dividía once a Roe los lados. was decided, the Christian right began their attacks. Una vez que se evidenció esa división, la derecha cristiana comenzó con sus ataques. And the Democrats did not put up much of a fight. Y los demócratas no se defendían There was an mucho o no amendment pelearon en passed in contra. 1976 En 1976 called the Hyde Amendment. It restricted funding for the healthcare program for poor people había una restricción acerca del apoyo financiero para personas en el tema de la salud para personas con poco ingreso. and it specifically affected low-income people and people of color seeking abortions. Y afectó especialmente a personas de color que querían abortar. A representative in Congress said the following: Un representante del Congreso dijo lo siguiente: I would certainly like to prevent, if I could legally, se cortó. Si legalmente podría, anybody from having an abortion. lamento se está cortando. A rich woman, a middle-class woman, or a poor woman. Una mujer rica, una mujer de clase media o una mujer pobre. Unfortunately, the only method available is the Medicaid bill. Desafortunadamente, el único método en existencia es el derecho o el bill de Medicaid. Over, sorry. When they took a vote in the House, 100 Democrats voted for that amendment. Y 100 demócratas votaron a favor de esa enmienda. So that essentially made abortion only for the wealthy. Básicamente, esto significaba que el aborto solo era viable para mujeres con dinero. That amendment goes to Congress every year. They've had time for witnesses and reviewing evidence. To study the implications on the ban for low-income women. Tenían tiempo para investigar la situación de mujeres con poco But they ingreso, failed to do so. pero fallaron de hacer esto, ese trabajo. Tenían tiempo Joe para reunir Biden voted for evidencia. that amendment. Biden también votó para esa enmienda a favor de ella. And he has supported that amendment until 2019. Y hasta 2019 él estaba a favor de esa enmienda. The Hyde Amendment finally became a part of the Democratic platform Esa enmienda finalmente se convirtió en parte de la plataforma democrática de los demócratas in 2016, en 40 2016. years after the amendment. Creo que dijo 12 años después de la enmienda o del proyecto de la enmienda. Here again, we have old white men who are not affected by such rulings. Una vez más, aquí vemos hombres blancos, viejos, que
a los cuales no afecta esa enmienda. Repeatedly, laws were passed that challenged Roe. Repetidamente se sacaron leyes que Through the 1980s, desafiaron Roe versus Wade en los 1980, 1990s, los 90. President Bill Clinton Presidente Clinton in 1992 said, dijo en 1992, abortions should be safe, legal, and rare. el aborto debería ser seguro, legal y escaso. Activists and feminists saw that comment Activistas y feministas entendieron ese comentario as a symbol of the Democratic Party's acceptance of the idea that abortion was shameful. como una afirmación de parte del Partido Democrático que el aborto es algo vergonzoso. By the 2000s, En los años 2000, abortion was becoming a right that only the privileged el aborto se convirtió en derechos para solo para un grupo privilegiado, usually middle and upper class white women could access. se cortó. These women did not rise up in mass to defend the abortion access for others. Esas mujeres no se levantaron para luchar por el acceso al aborto para una mayoría. There was a failure to see that they all haven't made it. Se sigue cortando. Their overall rights would become vulnerable. In 2003, Alan Parker filed a lawsuit. 2003, Alan Parker, él fue al juicio He was representing Norma McCorvey. representando a Norma McCorvey. She's also known as Roe. Ella también es conocida como Roe. She wanted an abortion, but never had one. Él presentó una demanda, ¿no? Ella quería un aborto, pero nunca tenía uno, Because by the time the decision was made, she had already had her baby. porque cuando finalmente se llegó a una decisión, ella ya tuvo el bebé. So he filed a lawsuit claiming that factual conditions in law had changed. Él presentó entonces una demanda, no se entendió el resto. And he did an interesting thing in this lawsuit. Creo que dice que algo interesante se They hizo. collected more than 5,400 pages of evidence. Ellos reunieron más de 5.400 páginas de evidencia Against abortion. contra el aborto. But most importantly, they collected over 1,000 legal testimonies from women. Más importante aún, ellos reunieron testimonios legales de mujeres, más de 1.000. And these women wrote about regretting their abortions. Eran mujeres que escribían o se expresaron de arrepentirse de haber This is abortado. going to come up in a few years, this testimony that we gathered. Eh, esa colección de testimonios van a surgir años después.
So the pro-abortion attorney heard about Parker's lawsuit and called it a publicity stunt. Entonces, algún abogado escuchó de esa demanda y lo calificó como un acto de publicidad o publicitario. She received over 24 emails from people offering to help to defend Roe. Ella recibió cartas o solicitudes de miles de personas que querían She ayudar. declined their help. Su salud empeoró. She did not file one single brief in that lawsuit. No se entendió. She claimed it had been 30 years. There's no need. So President George W. Bush appoints conservative justices. Si no traduzco es porque no estoy 100% seguro de lo que ella me está diciendo. Van a disculpar. And that No, was Samuel Alito. hay problemas de audio. Entonces llega ahora a la época de Samuel In Alito, 2007, que en 2007 there was a Supreme Court case había un caso en la Corte Suprema and it had to do with partial birth abortions. que tenía que ver con el aborto de nacimiento parcial. It was in that case, 4 years after the Parker case, Era esto 4 años después del caso de Parker, that those testimonies from the 1001 creo que dice que ahora se usaron otra vez a esos testimonios ended de up las in the mujeres, hands of Justice Anthony Kennedy. esas mujeres que se habían arrepentido de haber And it abortado. affected that decision. Y esto afectó la decisión del juez. And the pro-choice movement failed to repel their arguments and strategies. Y el movimiento a favor de la decisión de la mujer en el tema del aborto falló en dar buenos argumentos en contra de estos In testimonios. 2007, Senator Barack Obama 2007, el senador Barack Obama told Planned Parenthood that signing the Freedom of Choice Act dijo a Planned Parenthood que firmar la ley de la libertad de la decisión would be the first thing he does as president. o el acto de, ¿no? Sería su primera decisión o su primer acto como presidente. The Democrats had a supermajority. They had the House, the Congress, and the White House. Los demócratas tenían una super mayoría, la Casa, em, el Senado, And they ignored Roe. pero ignoraron a Roe. They even had a filibuster-proof majority in the Senate. Aún tenían una mayoría en segura contra el The filibuster Freedom of en Choice el Act Senado never became law. y el acto de la libertad de la decisión nunca se convirtió en ley. And in April 2009, Obama said Y en abril de 2009, Obama dijo that legislation to codify abortion rights into federal law que integrar leyes acerca del aborto en la ley federal, a la ley federal, is not the highest legislative priority. no es la prioridad legislativa.
In 2016, Donald Trump is elected president. 2016, entonces vemos la elección de Donald Trump a la He presidencia. appoints 3 Supreme Court justices, Le apunta a 3 jueces a la Corte Suprema, keeping his promise em, manteniendo su promesa with the help of Mitch McConnell. con la ayuda de Mitch McConnell. But he also appointed over 220 conservative lower court judges. También apuntó más de 200 jueces para las cortes menores. And this paved the way for anti-choice legislators to introduce abortion restrictions. Para introducir restricciones de aborto, al aborto. In 1972, no one mentioned abortion in the Democratic platform. En 1972 nadie mencionó el tema del aborto en la plataforma de los demócratas. But in 2016, Hillary Clinton vows to defend abortion rights. En 2016, Hillary Clinton promete de luchar por los derechos del aborto. And yet, in 2016, activists were pushing for abortion to be added to the presidential debates. No obstante, en 2016, activistas tenían que luchar para incluir discusión sobre los derechos del aborto en los debates presidenciales And they failed. y no tenían éxito. In May of 2017, in a magazine article, Mayo 2017, the headline said, Nancy em, Pelosi says Democrats focus on abortion los títulos de los diarios decían que Nancy Pelosi is hurting lucha the por el party. aborto. Senator Bernie Sanders said abortion rights were disposable. Bernie Sanders dijo que derechos de aborto serían desechables, Basically not part of the Democratic ideology. que no formarían parte de la ideología de los demócratas. He also said if we're going to be a 50-state party, we need to bring in anti-choice candidates. No sé quién dijo, se necesitarían incluir candidatos pro Pelosi also decisión. argued that former Secretary of State Hillary Clinton Se dice, alguien dijo que la secretaria de Estado Hillary Clinton lost the election because of the Democrats' focus on social issues. perdió las elecciones porque el Partido Demócrata en temas sociales, Like y ahí me falta una abortion parte, and marriage rights. In 2020, Joe Biden is elected as president. 2022 vemos la elección de Joe Biden a la presidencia He's very open about his Catholic faith and his struggle with abortion. y él es muy franco acerca de su fe católica y su lucha con el tema del aborto. And he's criticized by abortion groups. Y es criticado por grupos a favor del aborto. Those wanting rights for abortion said he should be using his megaphone
to remove the stigma tied to abortion. We want him to stop airing his personal doubts. Querían que él deje de compartir sus dudas personales. He's the president, not the Pope. Él es el presidente. He's supposed to defend the Constitution for us. Se supone que él debería defender la Constitución para nosotros. We, the people, need abortions. He did say he promised he would codify Roe, but he didn't. Dijeron que el pueblo In the necesita, same nosotros el time pueblo period, necesitamos el aborto. Exigieron que él sea vocal. reporters from feminist magazines Periodistas de revistas feministas struggle to get leaders to care about issues. They couldn't see the connection of abortion and economic, racial, and social justice. ellos no podían ver la relación entre el aborto y el tema de la justicia económica y racial. And they weren't interested in reading about it. So in 2021, Así there que en is a 2021 new legislation. hay una nueva legislación. It's called the Women's Health Protection Act. Se llamó el Acto a favor de la It salud de la prohibits mujer government restrictions on abortion. y prohíbe restricciones gubernamentales en cuanto al aborto. It passed the House of Representatives. Pasó por la Casa de los Representantes. It failed in the Senate, 49 to 51. Senator Jim Manchin was the single Democratic vote that he blocked. El senador Jim Manchin era la única persona demócrata que bloqueó It could have been a 50-50 tie. ese intento. Podría haber With sido Vice un President Harris breaking 50-50 the tie. con la vicepresidenta Harris. Entonces tomó la decisión a favor de ese proyecto de By ley. mid-2021, more than 90 restrictions were put in place against abortions. Y ya llegando a 2021 vemos más de 90 restricciones que se colocaron en cuanto al aborto, en contra del aborto. Muchos creían que la unión para derrumbar a Roe Was the versus result Wade of decades of mistakes and missed opportunities. fue el resultado de oportunidades perdidas Made by durante pro-choice décadas movement and Democratic politicians. de parte del movimiento a favor pro-choice, pro-elección y demócratas. Everyone knew where the Supreme Court justices stood. Ya que todos conocían la postura de los jueces de la Corte Suprema. Justice Barrett and Justice Kavanaugh could go either way. Justice Barrett, juez Barrett y Kavanaugh podían decidir por cualquier lado, But por then decidirse. Kavanaugh started speaking about precedents that the Supreme Court had previously overturned.
Y luego Kavanaugh comenzó a hablar, referirse a precedentes en la historia de la Corte Suprema que antes se habían And Barrett spoke derrumbado. about adoption as a viable alternative to abortion. Kavanaugh propuso una alternativa al And aborto, no entendí Democrats cuál. did not keep up with technology. Los demócratas no se mantenieron al tanto en la tecnología, They did not keep their message um, relative, no relevant. mantuvieron un mensaje relevante And they did not take the pro-choice movement seriously. y no tomaron muy en serio el movimiento a favor de la decisión The pro-choice. Democrats claimed to support reproductive freedom, Los demócratas clamaron de estar a favor a la libertad reproductiva, but they didn't seem as committed to upholding abortion rights. pero no parecían realmente muy empeñado As para compared defender with the los derechos Republicans' de aborto, commitment to overturn. por lo menos no de la misma manera como los republicanos estaban comprometidos para derrumbar esas libertades. So, in the decade of 2000 and 2010, Entonces, en la década de los de 2000, 2010, abortion is not in the presidential debates. el aborto ya no forma parte de los debates presidenciales. The Democrats compromised themselves Los demócratas se comprometieron, they were trying to expand their party trataron de ampliar su partido, by welcoming socially conservative candidates and voters. tratando de abrazar a votantes. The activists were still pounding on the doors for them to talk about abortion. Los activistas todavía estaban golpeando sus puertas para luchar por el aborto President Biden was in office for 200 days y el presidente Biden estaba de oficio ya unos 200 días before he even used the term abortion. And then it was in a written press statement. y luego se hizo una declaración para la prensa. Democrats also saw abortion as a social issue or a women's issue. Demócratas entendieron también el tema del aborto como un asunto de mujeres, un problema de las mujeres. And they also focused on what they called pocketbook matters or issues Mm, También se enfocaron en lo que se llama problemas that they de felt the voters were bolsillo, more interested in. temas que ellos pensaron que eran más interesantes para los votantes. May 2022, the Roe decision is leaked. I mean, the Dobbs decision is leaked. 2022 sale a la luz la decisión que la Corte Suprema va a tomar en cuanto a la Dobbs, al caso The Dobbs. Dems have not lived up to their rhetoric of supporting abortion rights. Y los demócratas realmente mostraron que no estaban a la altura de lo que ellos clamaban ser en cuanto a defender los derechos del aborto. They attempt to codify Roe. Intentaron de And Democratic Senator Joe Manchin joins all 50 Republicans to oppose the bill.
It's the progressive members of Congress that are arguing for urgent need. Son los miembros del Congreso que unificaron a los miembros para urgentemente The need to pass a federal abortion rights legislation. la necesidad, la urgencia de pasar una ley federal definiendo el aborto. They were calling on senators to amend the filibuster to get the bill approved. Ellos instigaron a los senadores de oponerse al filibuster para lograr, para que se apruebe But ese two derecho. Democratic senators would not support the filibuster override. Pero dos senadores demócratas no querían oponerse al filibuster, In media al polling, much of the filibusteo. public felt that Roe was safe. La mayoría de las personas pensaba que Roe versus Wade estaba a seguras, a salvo. They did not see a federal change coming, and they thought Roe was untouchable. El público pensaba que Roe era intocable y que y no vieron viniendo un cambio. How could this happen? You could see it incrementally over the years. ¿Cómo podía pasar esto? ¿Por qué no se vio viniendo? 6 in 10 adults say abortion should be legal. 6 de 10 adultos dicen que el aborto debería ser legal. Congress never enshrined the right to terminate a pregnancy into law. El Congreso nunca aseguró que el derecho al aborto estaría garantizado por la ley. And that left the abortion access vulnerable Y esto dejó vulnerable el tema del el acceso al to aborto periods of legal attacks before and during the Trump administration. a periodos de ataques contra el aborto durante y antes de la presidencia de In Trump. June of 2022, En junio de 2022, the day after Roe was overturned, el día en el cual se derrumbó a Roe, an editor of a progressive outlet, media outlet said, una persona de la prensa dijo, de una "This revista is o the una, rights war on women, esto es la pelea contra los derechos de la mujer, but they've been helped by the complacency of the establishment Democrats." pero ellos habían tenido ayuda de los demócratas complacientes. Democrats did not know how to fight the battle over abortion rights online. Los demócratas tampoco sabían cómo luchar por los derechos de aborto online, en línea. They didn't go outside the area of Washington, D.C. No fueron más allá del área de Washington, D.C. Democrats were more interested in defeating candidates Los demócratas estaban más interesados en de luchar contra candidatos connected with Representative Alexandria Ocasio-Cortez en conectados a la representante Alexandra in Ocasio-Cortez Democratic primaries. en las primarias de los demócratas. So we have old school white establishment Democrats Entonces tenemos demócratas blancos de la vieja escuela going against their own younger progressive members.
levantándose contra sus propios miembros jóvenes y The progresistas. Republicans persistently attacked voting and abortion rights, Persistentemente, los demócratas atacaron a los along with derechos de Black and votar transgender people, y aborto, también junto with a las very little personas pushback from the LGBTQ o Democrats. trans y negros que recibieron como un rechazo de parte de los demócratas On the o se day that vieron Dobbs was rechazados. decided, En el día que se decidió Dobbs, Nancy Pelosi and the House Democrats were on the steps of the Capitol. Nancy Pelosi y los demócratas estaban en las escaleras del Capitolio They were celebrating a limited gun control bill. y estaban festejando una ley limitada de control de armas. Biden gave a short speech. Biden dio un discurso breve, He said nothing of reforming a radicalized Supreme Court. no dijo nada acerca de reformar una Corte Suprema radicalizada. Majority Whip James Clyburn called the decision anticlimactic. El Majority Whip Clyburn hizo una declaración As if it were the ruling was expected. They weren't surprised. em, a fin, parece que ellos ya esperaron esa decisión de la Corte, no parecían And sorprendidos. officials in the party sent out fundraising emails. Y oficiales del partido mandaron emails para recaudar fondos. And they were unwilling to focus on the ruling's terrible policy impacts. No estaban dispuestos a enfocarse en el impacto de esas decisiones terribles de su partido. Over the decades, a post-Roe complacency developed. A través de las décadas se desarrolló o creció una complacencia a favor de Roe. And this complacency was by younger generations and people of color. Esa complacencia se vio entre personas jóvenes y personas de color. They felt disconnected from abortion rights movement. Se vieron desconectados de los movimientos a favor del aborto. And that movement had long been centered on the concerns of white women. Y ese movimiento por mucho tiempo ya se estaba enfocado en los problemas de de mujeres And blancas. some of those prejudices are rooted deeply in American society, even on the Algu- left. Algunos de esos prejuicios están bien arraigados en la sociedad americana, también en la izquierda. These minorities felt a lingering disregard Estas minorías sintieron una for the negligencia, una falta de equality and interés personhood of persistente women. a favor o defendiendo Especially los derechos Black de and brown persona de las women. mujeres, especialmente de mujeres negras y Those most impacted by decades of abortion restrictions aquellos que más fueron impactados por las restricciones de aborto de are décadas low-income Americans, son americanos de poco ingreso o de bajo ingreso, especially Black people, Indigenous people, and other people of color. especialmente personas de color negro, indígena y de otros colores, no blancos. Democratic Representative Ayanna Pressley Ayanna Pressley, representante demócrata,
said black and brown folks have been sounding the alarms Dijo que personas negras y marrones han sonado la for alarma many, many years. por muchos, muchos años. And those Personas alarms were mestizas. not exaggerated. Y esas alarmas no eran exageradas. And let's keep in mind that the states banning abortion Y recordemos que los estados que prohibieron el still happen to aborto have legislatures that are predominantly white and overwhelmingly male. siguen teniendo un sistema legal que es en su mayoría blanco y de hombres. So towards the end, after Dobbs, oh no, wrong date, sorry. Ruth Bader Ginsburg comes back into the picture. Entonces Ruth Bader Ginsburg vuelve al enfoque. What mistake did she make towards the end of her life? ¿Qué error cometió al fin de su vida? She didn't retire. Ella no aposentó. She was the greatest hero for the pro-choice movement for 50 years. Era el héroe más importante para el movimiento pro decisión por 50 años. Who can explain her decision? ¿Quién puede explicar su decisión? Was she unable to see that Trump could win? ¿Era incapaz de ver que Trump podía ganar? Or was it just human desire to hold on to a job that you love? ¿O era simplemente un deseo humano de mantener un trabajo que tanto amas? But, but clearly her decision to stay was impactful. Sea como sea, su decisión de mantenerse en su posición tenía un impacto. The Brennan Center for Justice El Centro por la Justicia, Brennan, and Mills Magazine y una revista, Mills, created a series of essays crearon una serie de essays, and it was about the ensayos. democratic dysfunctions that have helped to erode abortion rights. Era acerca de la malfunción de los demócratas de criticar derechos de aborto. And for the first time, they highlighted how attacks on democracy Y por la primera vez ellos subrayaron los ataques a la democracia have led to the biggest threat to abortion since Roe v. Wade. se convirtieron en la mayor amenaza para el aborto desde Roe versus Wade. An example of those attacks is the assaults on voting rights. Un ejemplo de esos ataques son los ataques contra los derechos de votación o de votar, las If you can't amenazas. vote, you don't have a voice. Porque si no puedes votar, no tienes voz. So in conclusion and summary, Entonces, concluyendo y the Roe haciendo el decision was resumen, flawed from the beginning. la decisión tenía I problemas left desde el out a lot of comienzo. history. There's more to this. Yo dejé afuera mucha historia, hay mucho más. History shows it's not just the conservatives who are misbehaving. La historia muestra que no solamente los demócratas, los conservadores se The portaron left is just erradamente, as guilty. porque la izquierda es de igual manera culpable. And we've had a small glimpse of their many failures. Hemos tenido un vistazo pequeño The de sus tantos politicians, errores. the media, Los políticos, los medios, activists, and American voters.
activistas y los votantes americanos, ignoring those who were sounding the alarms, ignorando aquellos que estaban tocando not las alarmas, forcefully going after the Republicans, no em, levantarse con fuerza contra los republicanos, having a lack of urgency to codify Roe into law, la falta de urgencia para codificar eh, em, esa ley looking beyond a favor del themselves and aborto, seeing Roe, equality for women, no comprendiendo la urgencia o la importancia de igualdad para la mujer, because abortion is more than about medical access. porque el aborto es más que solamente acceso medicinal. It's the freedom to control your own body, Esa libertad de controlar tu propio cuerpo. not the federal government, No el gobierno federal, not the state government, no el gobierno estatal and not old white men. y tampoco hombres viejos blancos. Let's pray. Oremos. Holy God, we praise you and thank you. Dios Santo, te alabamos y te agradecemos. It's amazing to see all the mistakes and problems. Es increíble ver todos estos errores y problemas. Clearly, it depends on your stream of information. Claramente depende de la fuente de información. Open our eyes, Lord, to see Abre nuestros ojos para que veamos the prophetic role of external events like Roe v. Wade. el alcance profético de esa decisión Roe versus Wade. We thank you and praise you in Jesus' name. Amen. Te agradecemos y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.